Muy buenas, Víctor, Hola, ¿qué tal? encantado. ¿Qué tal? Encantado de que puedas estar aquí. La verdad que es un auténtico placer, un honor tener a una persona que es bastante difícil y complicado de encontrar, que fue presidente de tribunal, nada más y nada menos, en la última convocatoria de Así es. 2022. Así que creo que nada, en esta charlita que vamos a tener de un ratito, pues creo que muchas de las cosas que nos vas a poder contar, pues van a tener un tremendo interés para el opositor Ujú. y nada, estoy convencido que van a quedar encantados con todo lo que hablemos. Sí que me gustaría que antes de que entremos en materia, Ujú. pues que nos contases un poquito pues, tu trayectoria profesional, cuál es tu puesto de trabajo, todas estas cositas, tu formación. Vale, bueno, yo actualmente soy docente, funcionario de carrera en un colegio público en Humanes de Madrid y compatibilizo con la universidad, soy profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, yo soy especialista. Los opositores tienen que saber que cuando se oposita por educación física, no siempre llegas a ser especialista en un colegio y comparte docencia siendo tutor y especialista. En mi caso, soy especialista de educación física y también imparto docencia de educación física en la facultad. Sí, sí, ya ves. Aprobé en 2009, así que ya hace tiempo ha Sí, llovido ya, y desde entonces, pues bueno, he tenido dos experiencias como tribunal, como decías. En 2015 como vocal y esta última convocatoria como presidente. sí, sí, ya verás. Una trayectoria pues, muy rica y bueno, creo que vamos a tener que exprimir al máximo ahora para que bueno, pues los opositores pues, tengan una visión del tribunal, ¿no? Creo Ujú. que sería bueno que nos centrásemos ahora en analizar ese tribunal, en ver qué podemos hacer pues, para interactuar con ellos de la manera más eficiente posible y eso significa pues, que podamos obtener la mejor nota. En algunas comunidades la formación de los tribunales va cambiando, ¿no? Ujú. Una comunidad autónoma, pues tenemos gente que se presenta voluntaria, en otras comunidades tenemos gente que va obligada, Ujú. en otras, pues es mixto. ¿Qué diferencias puede haber si un opositor se tiene que enfrentar a un tribunal que sabe que en el mes de julio está ahí, pues que no quiere estar con el calor, pensando en que podía estar en la playa tumbado Efectivamente. y está corrigiendo, ¿no? En un centro educativo sin aire acondicionado, con calor? Y bueno, ¿y cómo se puede afrontar la oposición también frente a un tribunal que a lo mejor muchos de sus miembros, o alguno de ellos, pues se ha presentado voluntario? Sí, a ver, nosotros como tribunal es cierto, o bajo mi punto de vista, que cuando todos los miembros del tribunal son voluntarios, o la mayoría, tendemos a ayudar. A lo mejor el opositor, cuando se enfrenta por primera vez a este proceso, tiene muchas dudas y es normal. Nosotros hemos pasado por ese proceso y tenemos ese miedo por si el tribunal pues, va a ser muy duro con nosotros o si el tribunal va a hacer esto o lo otro. Siempre hay muchos rumores y demás. Es cierto que hay una gran diferencia o hay diferencias si ese tribunal es voluntario o no. Porque muchas veces, como tú bien has insinuado, cuando no eres voluntario eres obligado y sí o sí tienes que ir a ese proceso. Entonces, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí está la opción de presentarte como voluntario o a presidente o a vocal. Aquí es cierto que a los opositores sería recomendable decirles que no tengan miedo porque los tribunales siempre tienden a ayudar y a empatizar. De hecho, en nuestro caso, la primera charla que tuvimos con nuestros opositores el día que vinieron fue precisamente eso, ¿no? Les tendimos un poco la mano y les dijimos que no se preocuparan, que el trabajo ya lo tenían hecho y que ese día puntual pues iban a hacerlo lo mejor posible y que nosotros estuvimos en su lugar y que efectivamente el día de mañana pues seremos compañeros si no lo somos ya, porque muchas veces los interinos pues tal vez han sido compañeros tuyos y bueno, al final pues bueno, esa camaradería pues se huele en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar este proceso? Se puede recomendar investigar un poco, ¿no? A las figuras de tu tribunal y ahí sí ves si son voluntarios o no.
Y bueno, también tiras de Google, porque ya Efectivamente. mucha Estamos gente, fichados todos, sí. exactamente, ya pones en Google y puedes saber pues, qué perfil tiene cada uno. Eso es importante, sí. Por ejemplo, puede haber perfiles más destinados a las nuevas tecnologías, perfiles investigadores, igual hay una doble perfil como en mi caso, que trabajan en la pública en primaria y en la pública en la universidad, y es un perfil investigador, puedes tirar un poco de su línea de investigación, pero tampoco hay que abusar de esto, Eso es un ¿no? perfil duro, ¿no? Para el opositor. Es decir, Sí, encontrarse. No me gustaría encontrarme a ti en el tribunal, por ejemplo, ahí porque. sí. Es cierto que, a ver, duro, porque a lo mejor hay temas que sí controlo yo más por tenerlo pues, más en el día a día con mi alumnado de universidad, ¿no? Por ejemplo, las metodologías. Y con un dominio Eso es. que se le vas a exigir al opositor. Si el opositor a lo mejor ha investigado mi perfil y dice, vale, da clases en la universidad, voy a hablar de metodologías. Pues si va a hablar de metodologías, que sepa un poco responder a posibles preguntas que, por ejemplo, en su caso nosotros formulamos, ¿no? Si habla del aprendizaje cooperativo, que sepa muy bien identificar qué es aprendizaje cooperativo y no diga solamente retos o juegos cooperativos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza. Y como ese, pues más posibilidades que puede haber, ¿no? Sí, es interesante googlear Sí, y efectivamente. ver pues, qué perfil tienen las personas que están en tu tribunal. Yo creo que ya de la gran mayoría de gente, si no es por perfil profesional, pues es por perfil personal, ¿no? O redes sociales. Por redes sociales y uno puede saber pues, por dónde va la cosa. Mm, Se puede encontrar desde una persona pues, que, como te pasa a ti, pues, con un perfil investigador pues, mm. potente, ¿no? Y con un conocimiento fundamentado de la especialidad, y te puedes encontrar una persona que solo sale en la playa, en las redes sociales, ¿no? Desde luego que el espectro de los miembros del tribunal es variado, porque a lo mejor, en este caso, en mi experiencia en julio, a lo mejor ese perfil más investigador era yo. El resto de mis compañeros eran maestros y maestras de la pública y no tenían ese otro perfil en la universidad. Aunque sí es cierto, y aquí lo hemos hablado y lo hablamos mucho entre el gremio, el proceso de oposiciones es complicado y tiene muchos aspectos de mejora. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que cada uno de los miembros vienen de una realidad diferente, vienen de un colegio diferente. Entonces, en cierta manera, ahí sí se puede objetivizar, ¿no? No estamos condicionados, yo a ti no te conozco, nos conocemos en el proceso, pero cada uno tiene su realidad educativa y sus años de experiencia. Es una especie de, como de efecto compensador, ¿no? Sí, yo juraría que sí. De hecho, eso lo hablamos en nuestro tribunal, que ya te digo, éramos todos voluntarios y salió, ¿no? Pues vamos a intentar ayudar, a aportar, a mejorar el sistema, porque es verdad que muchas veces vas al tribunal y ves a opositores con un poquito un perfil a la defensiva. Sí. Y para nada eso, ¿vale? Porque si no lo encontramos. Entonces, la primera charla que tenemos nosotros como tribunal, yo como presidente, fue esa. Tranquilizarles, los nervios estaban a flor de piel ese primer día, pero una primera charla, les dices que somos compañeros o que vamos a ser compañeros, que os entendemos, que es un día puntual, que el trabajo ya está hecho y a partir de ahí yo creo que se relajan y bueno, y hay que confiar en el trabajo que han hecho, ¿no? Durante todo el año opositor. Sí, sí. Hay una diferencia muy grande de pasar de lo que tú comentas, de tener ese muro Mm. de excesivo, no sé si miedo, Respeto, sí. respeto, tal, al punto contrario, que eso yo también he tenido dos experiencias como tribunal y lo he visto. Mm. He visto gente que no sé si es por los nervios del momento, o porque es así, o porque no le da la importancia suficiente al tribunal, y notas cierta, no sé si falta de respeto, no me gusta llamarlo así, pero cierto desdén hacia el tribunal, ¿no? No sé si eso tú lo has vivido o los opositores con los que has coincidido en el tribunal te han parecido todos del mismo perfil. No sé, ¿qué perfiles tú veías así que te llamaban la atención? Pues hay perfiles muy jóvenes que son su primera oposición y lo ves, suelen estar muy preparados los más jóvenes porque a lo mejor no han trabajado tanto o han trabajado poco y han dedicado más horas al estudio. Hay un perfil más mayoritario que suelen ser interinos con una carga de trabajo más alta porque están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y hay otro perfil que a lo mejor es un poquito más lo que tú dices, ¿no? Que vienen más recelosos, a lo mejor experiencias negativas, han pasado ya 2, 3, 4 veces por tribunales. Y
es verdad que en función de cómo afrontes ese proceso, pues también te va a influenciar. Yo tuve la suerte de ser voluntario, fui presidente y tuve la suerte de conocer a todos los tribunales, porque hacemos reuniones y los presidentes nos conocemos. Y tú ahí cuando ves a presidentes que conoces de congresos, conoces de cursos de formación, conoces de ponencias, pues te das cuenta que esa gente va a ayudar y esa gente está motivada porque precisamente no solamente le ves este tipo de procesos, sino que es gente preparada y que se sigue preparando, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque la diversidad de opositores con la que te encuentras en un tribunal es diferente, también hace mucho el cómo afronta el tribunal y cómo prepara en sus primeras sesiones a los opositores. Hay una crítica muy recurrente hacia los tribunales de que, bueno, muchos opositores creen que ellos saben más que el tribunal, que podría Ujú. darse. Pero creo que eso se da en todos menos en uno de los perfiles, que es el de presidente, porque la administración es la que nombra al presidente y por regla general pues suele ser alguien pues preparado, Mm. ¿no? O sea, alguien pues no sé, pues que es doctor, que tiene experiencia en la universidad, o que es director, o que es una persona que tiene un conocimiento profundo de la especialidad. Entonces, Mm. creo que esto a lo mejor no lo sabían y es muy importante que lo contemplen, ¿no? Que puede haber vocales pues que Puede haberlo, cuando sí. vas a la oposición en el año 1990 Sí. y que Y que le han incluso, llamado. Y que le han exactamente, llamado que y le han está ahí. llamado y le ha tocado y a lo mejor es una persona que está a punto de jubilarse que dice, mira, yo aquí estoy como de pegote y a lo mejor Sí, tiene muy buena sí, voluntad, sí. tal, pero sí que hay un miembro dentro del tribunal que el presidente, que a veces también puede ser un inspector, Ujú. que es quizás el perfil pues, más dificultoso para los opositores, sobre todo en lo que tiene que ver con la normativa, pero creo que hay que tenerle bastante respeto a ese tribunal, sobre todo por el presidente. Mm. Porque el presidente tiene que tener un conocimiento, o por la general, ¿no? Sí, Amplio. totalmente de acuerdo. De hecho, si eres presidente, lo eres por la trayectoria que tienes y porque seguramente hayas sido tribunal en años anteriores. Es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces el presidente pues tiene reuniones con su tribunal y habla un poco al tribunal, ¿no? De cómo tiene que ir el proceso, de si se hacen un determinado número de preguntas o no, y todo eso son variables que, que tienen que ir un poco acorde, ¿no? No puede haber un miembro del tribunal que vaya entre ceja y ceja Sí, por sí, sí. alguien, tiene que haber un poco un acuerdo entre todos, ¿no? En ese sentido, pues sí es verdad que tiene un poco la batuta, pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Luego cada uno tiene su opinión y también La opinión se vale respetan, la sí, misma, igual la de todos, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que el presidente tiene Mm. como ese plus. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando estuve en el año 2016, que creo que fui vocal, pues bueno, el presidente pues nos decía, no, mira, las preguntas por aquí, las preguntas por allá, vamos a mantener un poco todos la misma línea, Eso es. sobre todo por la objetividad del Mm. procedimiento. Lo que no tiene sentido es que mejor llegue un opositor y se le mira con una vara de medir y a otro con otra, ¿no? No, no, de verdad que cuando, por ejemplo, estaban defendiendo la programación, la unidad didáctica, sí se tuvo muy en cuenta el número de preguntas que se podían hacer, como mucho una o dos cada uno, y no alargar en exceso ese proceso, ¿no? Porque es verdad que son muchos y si dedicas muchas preguntas a cada opositor, al final se alarga mucho y no es objetivo, ¿no? Entonces, a cada opositor el mismo número de preguntas y en función de lo que respondieran, pues bueno, estar ahí atentos y procurar en todo momento más que miedo, lo que tú decías, ¿no? Respeto a la figura del presidente y a los miembros, porque aunque no es un proceso formativo el proceso de oposiciones, sí es verdad que se puede aprender de todo esto. Entonces, las preguntas que te suelen hacer es un poco para ver si estás preparado, estás formado y si puedes implementarlo eso en tu día a día en el colegio. Porque hay que recordar que son profesionales en activo de la educación y muchas veces los opositores nunca han pisado una escuela o tienen muy poquita preparación, ¿no? En ese sentido. Entonces, siempre recibir esa crítica de una manera constructiva. La verdad bueno, hemos hecho un panorama de cómo funciona
el tribunal, que yo creo que de mucho interés para el opositor y bueno, me pareció fantástico. Pero me gustaría preguntarte, en esta segunda parte de la charla, sobre qué crees que hacía destacar a los opositores que llegaban, más desde el punto de vista del presidente. Presidente que tiene, como decíamos, un conocimiento muy amplio, trabajas en la Ujú. universidad, estás con el doctorado, es decir, estás centrándote dentro de la especialidad en un aspecto muy concreto, con una formación muy grande. ¿Qué es lo que para ti te hacía destacar un opositor? A ver, había los perfiles del opositor que se memorizaba todo de pe a pa y lo soltaba. Y luego había otros opositores que se memorizaban todo, pero lo personalizaban. Había algunos que te hablaban de lo que para ellos creían eran metodologías muy innovadoras, pero cuando les preguntabas al respecto no te sabían profundizar. Entonces, lo que puede destacar y lo que desde mi punto de vista vi que destacaba era personas con una forma de hablar, una oratoria relajada, calmada, que supieran en todo momento de lo que se estaba hablando, que utilizaran recursos visuales o materiales o un buen uso de la pizarra, que eso también hace, y en todo momento poder responder con fluidez a las preguntas que nosotros les planteábamos. Muchas veces, a lo mejor por consejos del preparador o de algún amigo, pues te venían y te decían, pues utilizamos este tipo de metodología o esta otra. Y bueno, yo que estoy un poco más al día del uso de metodologías, pues algunas no eran metodologías en sí, y otras las mencionaban, pero luego yo, leyendo su programación, hacía alusión a esa metodología, pero no veía yo una implementación real. Ya. Entonces, puntos claves: dominar lo que se dice, crear tu propia programación, tus propias unidades didácticas, no copies nada de internet ni de posibles programación de otros años o que hayan sacado plaza y demás, hacer lo propio y hacerlo realmente tú, esa programación. Y luego tener esa práctica, esa oratoria y esa certeza a la hora de responder bien ante el tribunal. Pedro, yo creo que hay dos cositas que has comentado que son fundamentales, creo que en la preparación. Uno es esa coherencia Mm. entre lo que tú planteas, que puede ser muy bonito, muy interesante y tal, pero que se vea realmente reflejado En el escrito, sí, en en el el escrito, ¿no? documento. En el documento y en las propuestas que tú haces. Que muchas veces, yo recuerdo cuando estuve en el tribunal, que una persona hablaba de determinada metodología, te decía que lo iba a implementar en la Mm. actividad, y veías la actividad y decías, "Mm, esto no es gamificación, o esto no es Exactamente, sí. cooperativo, o esto no es aprendizaje basado en el pensamiento, la metodología que sea, ¿no? Eso por ahí. Y luego, por otro, la importancia que nosotros también le damos en la preparación de que cada opositor tiene que hacer su propuesta. Nosotros no damos ningún modelo de programación ni de unidad didáctica, sino que ayudamos desde el primer momento a construirla, ¿no? De esta forma, el opositor va haciendo la suya propia, partiendo de unas pautas, pero no de un contexto, modelo. Crea él su propio contexto, Mm. ¿no? O su propia introducción o su propia Eso, metodología. eso es clave para personalizar la programación, porque es cierto que nos vimos nosotros en este junio-julio, vimos a opositores que exponían igual. Y eso a lo mejor en otras situaciones, en otras academias o en otros contextos, pues se repite, ¿no?, la forma de exponer y tú coges idear. Pero que 3 o 4 opositores te digan el mismo juego, la misma anécdota o el mismo modo de calentar, pues llama un poco la atención. Y eso suena un poco la alarma al tribunal y te hace revisar otra vez las programaciones y podríamos estar ante un caso de plagio. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y mucho más ahora que la tendencia de las consejerías. Sí, Madrid, por ejemplo, ya estaba ahí, implementando el ahí. Turnitin. Sí. Estamos claro que la siguiente convocatoria, pues los tiros van a ir por ahí. No solo Madrid, sino una comunidad, por ejemplo, Cantabria, eh, creo que desde hace varias convocatorias, pues también tiene ese procedimiento y te hace llevar pues, la programación con tu pincho. Y claro, es que estás perdido. Entonces, por no hacer un pequeño esfuerzo adicional, pues puedes tirar todo por la borda. Eso es. Que no se arriesguen porque ahora está todo digitalizado y las herramientas que detectan plagio se están utilizando y se van a utilizar. Entonces, no tiréis ese tiempo que dedicáis un año entero, un año y medio,
por intentar agilizar algo que no va a llevar a nada. Exactamente. Pues nada, Víctor, la verdad que ha sido una pasada de charla. Creo que, bueno, no me cansaré de repetir que hemos tocado un montón de temas que al opositor le van a ser de muchísima utilidad para conocer al tribunal desde dentro. Mm. Creo que pocas veces se puede tener, pues eso, el privilegio de poder entrevistar a una persona que ha sido tribunal en la última convocatoria y que además ha sido presidente. Es como una especie en extinción, ¿no? Difícil de encontrar. Y nada, ya para terminar muy brevemente, a mí me gustaría que le dieses a los opositores, a las opositoras, un pequeño consejo que tú crees que ellos deben de llevar a cabo en su preparación. Pues sobre todo que personalicen los documentos, que no se agobien, que se tomen su tiempo a la hora de crear ese material, porque es muy importante personalizarlo y que confíen en ellos mismos, porque el trabajo que hay detrás nosotros lo vemos como presidentes y siempre es verdad que solemos destacarlo, ¿no? Que es un día, es verdad, es un día agotador, 1 o 2 días, pero es verdad que tienen que confiar en ellos mismos y que el día de mañana seremos compañeros. Así que no se preocupen por eso. Pues nada, Víctor, lo dicho, muchísimas gracias Nada, a y vosotros. nos vemos en el camino. Encantado. Gracias.